Buenas noches a todos los participantes, doctora Livia Rivas, eh, doctor Manuel Uchuari, que también se encuentra dentro del grupo de los asistentes. Pues en esta noche me permito dar la bienvenida a la continuidad del Congreso Multiconferencias Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, organizado por la Universidad Nacional de Loja, la Dirección de Posgrados y la Maestría en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. El día de hoy vamos a tener como ponencia las nuevas fronteras en la técnica legislativa, innovación en la creación y aplicación de la normativa. Para nuestra universidad es un gusto contar con la distinguida doctora Livia Rivas, de quien daré en este momento una breve lectura de su hoja de vida. La doctora Livia Rivas es abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y en Contratación Pública y Modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, es especialista en bases para una legislación racional por la Universidad de Girona. Cuenta con un diplomado en argumentación jurídica por la Universidad de Génova y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Actualmente es secretaria general del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha desempeñado como secretaria general, prosecretaria general y asesora de la Secretaría General de la Comisión Legislativa y la Fiscalización de la Asamblea Nacional, así como asesora de la Secretaría General de la Asamblea Constituyente con sede en Montecristi, Manabí. Fundó el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, del que es presidenta. Es vicepresidenta del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social y docente universitaria en diversas universidades de pregrado y posgrado. Esto es una breve reseña de la hoja de vida de la doctora. Doctora, a nombre de quienes desarrollamos el presente evento y quienes conformamos la Universidad Nacional de Loja, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, querida Joana. Un cordial saludo para usted, un cordial saludo para el doctor Uchuari y para quienes están conectados a esta hora de la noche. Tenga la bondad de permitirme compartir la pantalla para poder hacerles una presentación que va a guiar mi conferencia de esta noche, por favor, Joana. Ya, ya puedo compartir. Gracias. Bien, voy a poner el cronómetro para no pasarme del tiempo. Bueno, nuevamente un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la noche. Vamos a conversar un poco de técnica legislativa en el tiempo que me ha sido asignado y ver un poco de las innovaciones que se han dado, sobre todo con esta oleada que tenemos de la inteligencia artificial y los beneficios que también se podrían sacar en el ámbito normativo, es decir, en el proceso de redacción de las normas y en general de algunas habilidades y destrezas que deberíamos desarrollar los abogados a tono con estos herramientas de inteligencia artificial de las que el ámbito jurídico no puede estar ajeno. Comenzaremos con una breve introducción de lo que es la técnica legislativa. Miren ustedes, la técnica legislativa, para quienes no están tal vez asociados con este proceso de producción normativa o que tienen tal vez otras áreas de interés en el ámbito del derecho constitucional, pues la técnica legislativa se refiere a un conjunto de métodos, de procedimientos y de principios que son utilizados en la redacción y elaboración de las normas. Y me refiero a esto en estas técnicas y métodos que podemos utilizar para elaborar las leyes por parte del Parlamento, para elaborar reglamentos por parte del presidente de la República en el caso de los reglamentos generales de aplicación de la ley, o para elaborar los reglamentos autónomos que también tiene competencia, o a su vez para elaborar, por ejemplo, ordenanzas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, o para elaborar cualquier tipo de normativas. Dado que en el ámbito privado, pues también hay reglamentos, entre otras disposiciones, instructivos, manuales que inclusive tienen rango jurídico, entre otros.
Y esto incluye la forma en que se estructuran las disposiciones legales. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ubicar los considerandos en un texto normativo? ¿Dónde vamos a ubicar la exposición de motivos cuando presentamos un proyecto, sobre todo lo que dice relación con los proyectos de ley o proyectos de ordenanza? Dado que en los reglamentos no vamos a encontrar esto de la exposición de motivos, pero sí que vamos a encontrar tanto en las leyes como en las ordenanzas, como en los reglamentos, por ejemplo, considerandos. Entonces, la técnica legislativa, una serie de reglas, una serie de métodos, una serie de procedimientos que buscan la calidad de la legislación, que buscan que nosotros elaboremos adecuadamente las normas, y en esa línea también busca una adecuada organización de un texto. Por ejemplo, donde si nosotros estamos, no todas las leyes, por ejemplo, tienen libros tienen sobre todo aquellas leyes que tienen un volumen extenso, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Títulos, pues la mayoría de las leyes tienen títulos, ¿no es cierto? Y sobre la base de los títulos también vamos a encontrar capítulos, dentro de los capítulos vamos a encontrar secciones, inclusive vamos a llegar a encontrar parágrafos. Y en otros casos, inclusive dependiendo de la necesidad de una subdivisión, vamos a encontrar subparágrafos. Entonces, la técnica legislativa nos va a proponer, sobre la base de una metodología, cómo llevar adecuadamente a desarrollar un texto normativo. Esto, por un lado, en cuanto a la organización, es sobre todo lo que está amparado en las leyes. Esto, la técnica legislativa, si bien puede ser algo relativamente nuevo en el Ecuador, pues definitivamente esto ha estado ampliamente desarrollado en parlamentos alrededor del mundo, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en España, en Francia. En el Ecuador nosotros tenemos un desarrollo de la técnica legislativa por lo menos a partir del año 2008, a raíz de la Constitución, en que luego de la aprobación de la Constitución vino la primera Comisión Legislativa y de Fiscalización y se conformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta nueva técnica legislativa pues cumplía las funciones justamente de garantizar que los proyectos de ley elaborados por los legisladores y que posteriormente eran conocidos por las comisiones y aprobados en el Pleno de la Asamblea Nacional, pues cubrieran con ciertos requisitos que partían de verificar aquello que estaba previsto en la Constitución, por un lado, y que todavía se mantiene, que es que los proyectos de ley tengan exposición de motivos, considerandos, que sean presentados por quienes tienen iniciativa de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puesto que no todos podemos presentar un proyecto de ley, sino en la medida en que nos encontremos en aquellos supuestos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con posterioridad se expidió el primer manual de técnica legislativa en el segundo periodo de la Asamblea Nacional. Fue el primer manual de técnica legislativa en el que colaboró una letrada de las Cortes Generales de España, Piedad Escudero, y a posteriori se empezaron a redactar una serie de manuales y inclusive se hicieron reformas en el año 2020 la Ley Orgánica de la Función Legislativa para implementar un paso adicional en la técnica legislativa, que es tanto la evaluación ex ante, previo a la elaboración de los proyectos de ley, como la evaluación ex post. Pero adicionalmente, esto de la técnica legislativa también está muy atado a virtudes que tiene que tener el texto. Y una de las virtudes que tiene que tener el texto es que sea claro. Tiene que ser claro, tiene que haber precisión en el lenguaje utilizado y para eso tiene que venir acompañada de una adecuada redacción jurídica, de un adecuado uso de las reglas del idioma, la gramática, de una adecuada sintaxis, ortografía, entre otros. Entonces, la coherencia interna del texto, así como la adecuación de las normas a los principios constitucionales y a las necesidades sociales y jurídicas del momento. Hay que tomar en consideración que cuando el legislador hace un proyecto de ley, está aprobando una ley, o cuando el presidente de la República está dictando un reglamento general de aplicación de la ley, existen ciertos límites. La Asamblea Nacional tiene un límite que es la Constitución, tiene que regresar a ver hacia arriba y en la pirámide jurídica encontrarse con aquellas normas previstas en la Constitución para elaboración de los textos legales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una garantía normativa recogida en la Constitución que establece que los legisladores y todos los órganos con potestad normativa tienen la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y las normas en general, dependiendo de los órganos con potestad normativa, los derechos y contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el legislador tiene que regresar a ver necesariamente hacia arriba la Constitución, regresar a ver los fallos de la Corte Constitucional, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales. Pero cuando estamos dentro de los reglamentos, en cambio, no solo regresamos a ver la Constitución, también tenemos que regresar a ver esa ley respecto de la cual estamos desarrollando para su aplicación y a su vez todas aquellas leyes que podrían tener relación, contradicción, y ese es un límite establecido en la propia ley, en la propia Constitución, que las leyes
perdón, los reglamentos se expiden, pero no podrán contradecir las leyes, ¿no es cierto? Entonces, tienen que regresar a ver hacia arriba en el ordenamiento jurídico, a las leyes, a la Constitución y obviamente a todo lo que dice relación con mandatos de naturaleza constitucional, como los propios fallos de la Corte. Y cuando estamos a nivel de las ordenanzas, pues obviamente regresamos a ver también la Constitución, pero tenemos que regresar a ver la ley, tenemos que regresar a ver los reglamentos, es mucho más complejo en el caso de elaboración de las ordenanzas, pues regresar a ver en la pirámide jurídica hacia arriba todo aquello que no entre en contradicción con lo que están aprobando los gobiernos autónomos descentralizados como los municipios y las prefecturas. ¿Y con qué finalidad hacemos esto? Hacemos esto porque buscamos justamente la coherencia interna del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Y que obviamente hay una adecuación a los principios constitucionales y a las necesidades sociales. ¿Cómo nosotros garantizamos que nuestros textos normativos se adecuen a las necesidades sociales? Aquí tiene mucho que ver la evaluación ex ante a la que me refería, con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el año 2020, que buscan justamente que cuando se elabore un proyecto de ley se pretenda, se analice con claridad cuáles son los objetivos que persigue esa ley. Y para nosotros poder resolver con claridad esta interrogante de los objetivos que persigue la ley, tenemos que tener con claridad también cuál es el problema, la forma de solucionar el problema, si ese problema necesariamente tiene que estar atado como solución a la aprobación de una ley o basta con una adopción de una política pública o a lo mejor la aplicación de un reglamento o que se dicte un reglamento o simplemente que se cumpla la ley y que no se está cumpliendo. Entonces, las necesidades sociales que vienen a verse reflejadas como problemas tienen que ser abordados con el legislador con data. ¿Qué data? Encuestas, datos estadísticos, informes, acceso a la información a través de las entidades para ver cómo realmente es la problemática que se busca enfrentar. Entonces, es la única manera de garantizar la eficacia de las leyes, que es algo que no se hace, porque a veces los legisladores suelen llevarse por las percepciones. Por ejemplo, en materia de seguridad, a veces suele asumirse que la seguridad se enfrenta aumentando las penas, cuando no es así. El problema de la seguridad tiene una serie de aristas que hay que enfrentarlas con la finalidad de encontrar la solución más idónea y correcta a la problemática de la seguridad, por darles un ejemplo. ¿Qué más busca una buena técnica legislativa? Una buena técnica legislativa busca garantizar que las normas sean comprensibles, aplicables y coherentes, facilitando su interpretación y aplicación por parte de los operadores jurídicos y las autoridades competentes. Cuando el legislador redacta una norma de rango legal, cuando el presidente de la República dicta un reglamento general de aplicación de la ley, un reglamento autónomo, cuando los gobiernos autónomos descentralizados dictan una ordenanza, en general, cuando las instituciones del Estado, en virtud de una delegación que le puede dar la ley para expedir un texto normativo o a estos reglamentos, como les digo, en la naturaleza autónoma, que tienen aplicación exclusivamente dentro de la entidad, pues uno tiene que regresar a ver a los destinatarios de las mismas, y son los destinatarios para quienes tiene que quedar claro absolutamente cuál es la finalidad de la norma que se persigue, cuál es el contenido, cómo tienen que aplicarlo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los supuestos en los cuales podrían inclusive ser objeto de alguna sanción si es que no cerran adecuadamente la norma que ha sido aprobada por el órgano con competencia normativa? Entonces tenemos que regresar a ver para quiénes está destinada esa norma. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que nos enfrentamos cuando no tenemos, en cambio, una adecuada técnica legislativa? Una interpretación errónea, como les digo, los destinatarios, partiendo de una inadecuada redacción, partiendo de una inadecuada inserción en el ordenamiento jurídico, partiendo del hecho de generar contradicciones en el propio texto normativo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos un artículo dentro de una ley, leemos más abajo y hay una contradicción entre el primero y el segundo? Entre los incisos de un propio artículo. Entonces, esto puede llevar a interpretaciones erróneas. Ambigüedad, que no se entiende con claridad qué es lo que quiso decir el legislador o el órgano con potestad normativa. Una aplicación incorrecta. Imagínense llevar una aplicación incorrecta dentro de un procedimiento administrativo sancionador y producto de una adecuada redacción, pues generar que se imponga una sanción que no estuvo prevista de forma alguna por el legislador o que en la redacción, por su ambigüedad, llevó a entender al órgano con potestad sancionadora que correspondía a determinada sanción. O a su vez dejar, impedir la posibilidad de imponer una sanción en casos en que, de acuerdo con la infracción que podría haber estado diseñada por el legislador, no se lo hizo porque la norma fue ambigua. ¿Cierto? Hay algunos supuestos. ¿Qué otro problema podría generar una falta de técnica legislativa? Una declaratoria de inconstitucionalidad. Porque en el proceso de formación de la ley,
vamos a poner el caso, no se observó adecuadamente la garantía normativa o se inobservó algún mandato constitucional o se incumplió algún fallo de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el legislador pues hace un proyecto de ley, lo aprueba con la finalidad de garantizar a ciertos beneficios a cierto sector de la población que se considera necesario proteger. Pero vamos a suponer que existe otro sector de la población que se siente discriminado por esa medida tomada por la Asamblea Nacional y que siente que se ha afectado su derecho y por lo tanto plantea una acción de inconstitucionalidad para que el beneficio que se le da, digamos, en materia tributaria a cierto sector social también se extienda al que plantea la acción de inconstitucionalidad. Porque aquí hay una vulneración, por decirles de ser el caso, pues a un derecho a la igualdad o a la discriminación, dependiendo de cómo lo considere quienes plantean esta acción. Entonces, podría ser susceptible de una acción de inconstitucionalidad si el legislador, más allá de la buena intención que hubiera tenido, no ha considerado aquellos principios constitucionales garantizados en la norma suprema. Ilegalidad, reserva de ley, competencias. Vamos a suponer que los gobiernos autónomos descentralizados que tienen ciertos límites para la expedición normativa atados a sus competencias. Por ejemplo, los municipios tienen una competencia normativa atada a lo establecido en la Constitución y en el COTAD. Las prefecturas también, las juntas parroquiales, por ejemplo, no pueden dictar ordenanzas, solo pueden dictar cierto tipo de resoluciones y regulaciones, ¿no es cierto? Pero hay límites establecidos en la Constitución en cuanto a las competencias que solo los puede tener el Estado central y hay otras competencias que sí las pueden desarrollar pues los gobiernos autónomos descentralizados. Si los gobiernos autónomos descentralizados superan esa competencia establecida en la Constitución y en el COTAD, pues obviamente van a ser ordenanzas ilegales, ¿no es cierto? O si es que se pretende regular un tema que está estrictamente sujeto a la reserva legal, que está desarrollado en reserva legal. Pues si nosotros revisamos la Constitución del Ecuador, las materias solo se pueden regular por ley. Por ejemplo, las garantías del ejercicio de los derechos solo pueden ser por ley, ¿no es cierto? O las tipificaciones de infracciones, más allá de que respecto de la tipificación de las infracciones, también tenemos algún desarrollo constitucional sobre la base de fallos que han sido dictados por la Corte Constitucional. ¿Qué otros problemas vamos a tener por una inadecuada técnica legislativa? Nos vamos a pasar reformando a cada rato las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, porque de entrada no lo hicimos bien, no hubo una buena evaluación ex ante al elaborar los proyectos de ley y como consecuencia nos hemos dado cuenta que por no haber hecho este análisis previo de la mejor manera posible, tenemos que entrar a reformar. Falta de comprensión de la ciudadanía, como les decía, hay que regresar a ver a los destinatarios, limitación o impedimento de su cumplimiento. Ahora, ¿por qué es importante la técnica legislativa? La técnica legislativa nos permite dar claridad y precisión. Nos va a ayudar a redactar normas de forma clara, precisa, coherente, lo que va a facilitar su comprensión y aplicación por parte de los ciudadanos, los funcionarios públicos y miren ustedes los jueces. No se diga en el ámbito penal, donde las infracciones tienen que estar muy bien redactadas, porque obviamente los jueces de lo penal pues no pueden hacer interpretaciones extensivas, tienen que hacer esta metodología de la subsunción, de verificar los hechos, contrastar contra la norma, contra el tipo penal y establecer si corresponde o no la sanción o la pena. Dos, nos va a permitir ambigüedades. Si conocemos las reglas de técnica legislativa, vamos a poder evitar ambigüedades en la redacción de las normas. ¿Y esto qué nos va a ayudar? A prevenir interpretaciones erróneas o conflictos legales. Tres, nos va a permitir tener una coherencia interna y externa. La técnica legislativa nos permite ser coherente en la redacción de las normas, evitando contradicciones internas y externas, lo que es fundamental para garantizar la estabilidad y la incorporación adecuada de la norma en el ordenamiento jurídico. 4. ¿Por qué también es importante la técnica legislativa? Porque nos va a permitir el cumplimiento de requisitos materiales y formales. Conocer la técnica legislativa nos ayuda a asegurar que las normas que se redactan cumplan con todos los requisitos materiales y formales necesarios para su validez y efectividad. Y aquí me refiero con requisitos materiales y formales. Los requisitos materiales atienden a lo que Ferrajoli llama la legitimidad material. Y los requisitos formales a lo que también Luigi Ferrajoli hace referencia a la legitimidad formal. La legitimidad material son los derechos, la garantía de los derechos, el respeto a los derechos, mientras que la legitimidad formal dice relación con el procedimiento de formación de las leyes, por darles un ejemplo. Entonces se entiende que las leyes tienen una serie de pasos a seguir
que forman también parte del engranaje de una adecuada técnica legislativa, tiene que observarse una buena evaluación, como les digo, ver efectivamente cuál es el problema, si la solución es o no un proyecto de ley o es a su vez una política pública. Bueno, en otros países se hacen lo que se denomina los checklists, donde se va haciendo una serie de verificaciones bajo ciertas preguntas que se va realizando para llegar a la conclusión de si realmente amerita una ley. Y luego de eso vamos a ver si tenemos o no iniciativa legislativa, porque como les decía, no todo el mundo puede presentar un proyecto de ley. Luego de pasar esto de la iniciativa legislativa, también vamos a redactar este proyecto de ley que tiene que cumplir con las reglas de técnica legislativa, si es que es 1 o 2 artículos, si es que nos vamos a mandar toda una ley, si es que amerita libros, si es que solo títulos, si solo capítulos, si los capítulos van a tener secciones o si las secciones van a tener parágrafos, si va a haber subparágrafos, es decir, todo dependerá del volumen, del número de artículos, del contenido del proyecto de ley que se pretenda presentar. Y obviamente tiene que estar redactado adecuadamente. Y esto va a tener que seguir el procedimiento previsto tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa, previo informe de la Unidad de Técnica Legislativa, luego pasar a las comisiones especializadas para que emitan sus informes de primer y segundo debate, de igual forma pasen al Pleno para que sean aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional luego de que pasen el primer debate y en el segundo debate y finalmente el presidente de la República que puede objetarlas parcialmente, puede objetarlas totalmente o puede generar una objeción por inconstitucionalidad. Todo esto también forma parte de la técnica legislativa desde el ámbito formal, es decir, del respeto a todos y cada uno de los pasos que se deben realizar en relación con la aprobación, por ejemplo, de las leyes. En quinto lugar, ¿por qué es importante la técnica legislativa? Porque facilita la interpretación. Una buena técnica legislativa facilita la interpretación de las normas, ya que ayuda a identificar con claridad cuál fue la intención del legislador y el alcance de las mismas. Cuando nosotros tomamos un texto normativo, un texto legal, un texto reglamentario, una ordenanza, lo primero que vamos a hacer es pues, aplicar el método de interpretación literal, ¿no es cierto? Porque obviamente, como dice el Código Civil, no vamos a buscar el espíritu del legislador si lo podemos desprender de la literalidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a recurrir a una lectura del texto normativo y si en caso de que existiera oscuridad, ambigüedad, contradicción, vamos a tener que aplicar otros métodos de interpretación, otros métodos a lo mejor de solución de antinomias, principio de jerarquía, ¿no es cierto? O principio de la ley posterior en el tiempo, principio de la ley orgánica sobre la ordinaria, o aquellos métodos de interpretación o de solución de antinomias adecuados al caso concreto, ¿no es cierto? Entonces, todo dependerá de la necesidad que se requiera para interpretar adecuadamente una norma. ¿Por qué también es importante la técnica legislativa? Para garantizar el principio de eficacia. Al aplicar técnicas legislativas adecuadas se puede lograr una legislación más eficiente y eficaz que sea fácil de entender, implementar y cumplir. Las leyes están llamadas a cumplirlas. No es que se dictan leyes simplemente por cumplir a nivel numérico, y eso ha pasado a veces en la Asamblea Nacional, que empiezan en una especie de competencia por cada periodo legislativo para ver quién ha dictado más leyes que una respecto de lo otro. Y en la práctica, pues definitivamente no va por el número de las leyes, no es que se mida los periodos legislativos o las asambleas por el número de leyes que se aprueban. Yo sostengo que definitivamente la forma de medir a los parlamentos es por la calidad de las decisiones que se adoptan. Es decir, por cuánto esas decisiones han cambiado la vida de los ecuatorianos, por cuánto de esas decisiones han mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos, por cuánto de esas decisiones han cumplido el objetivo de fomentar empleo, de generar crecimiento económico, de garantizar el derecho a la educación, de garantizar el derecho de acceso a la salud, entre otros. En la medida en que el legislador cumple con la finalidad que persigue, que a veces suele quedarse solo en el discurso, porque a veces es difícil político que pretende cumplir finalidades como las que les digo versus la redacción de la norma, porque no se han cumplido todos estos pasos a los que hago referencia, más allá de que ya en la práctica también, y esto ya es producto de la deliberación democrática, a veces, y no pasa solo en el Ecuador, pues en todo el mundo, a veces se renuncia a una buena técnica legislativa porque en el ámbito de deliberación democrática los consensos implican incorporar incisos, artículos, textos que a lo mejor no están bien incorporados dentro de la ley porque surgieron de un debate
y no hubo suficiente tiempo para pulirlos, para dejarlos en una redacción acorde con todo el texto, puede pasar. Entonces, estas son unas falencias que puede haber en el ámbito de la deliberación democrática que son propios de un Estado donde hay una participación política pluralista, donde se van a respetar todos los pensamientos, porque obviamente las leyes no surgen de la imposición, las leyes surgen de la construcción con las ideas, con las posturas, con las visiones, con las posiciones políticas de quienes, pues obviamente, tienen la mayoría, ¿no es cierto? Y en la construcción de las mayorías, cuando hay bloques legislativos fuertes, sino que tienen que unirse diferentes posturas políticas, pues obviamente a veces tiende a descuidarse la técnica legislativa. Ahora, la técnica legislativa, como yo les decía, también hay que considerar la redacción, la sintaxis, la lingüística, la gramática. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes de técnica legislativa en este ámbito de la redacción jurídica, de puntuación? A veces se incluyen puntos o puntos y comas o comas que cambian por completo el texto, que cambian por completo el sentido de la redacción de un artículo. Gramaticales y sintácticos, el abuso de las mayúsculas. A veces suele pensarse por parte del legislador o su equipo de asesores que mientras más mayúsculas se meten en los textos, más importante es la norma. Cuando no es aquí, no es así. Definitivamente las reglas de uso adecuado de las mayúsculas nos llevan con claridad en qué momento debemos emplearlas. Y la importancia del texto no está asociada de forma alguna a la inclusión de palabras en mayúsculas, al abuso de las mismas en el texto. Mal uso de las siglas. Las siglas no se debe utilizar, salvo que exista una necesidad de, a lo largo del texto, repetir constantemente una institución. Y siempre y cuando en el primer artículo, en los primeros artículos, primero se haga la definición total de la institución, por decirles, ya les voy a dar un ejemplo concreto, y luego las siglas. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al Servicio Nacional Pública se lo utiliza por varias ocasiones, no solo en la ley, sino en el reglamento y en la normativa secundaria, y entonces se parte de un momento inicial donde se hace referencia al Servicio Nacional de Contratación Pública y luego a lo largo del texto solo se dice CERCOP, 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 CERCOP. Entonces aquí hay un uso de siglas, pero que parte primero de que a lo largo del texto se va a hacer referencia a esta institución de forma permanente. Y dos, del hecho de que en los primeros artículos se define a qué nos referimos cuando decimos CERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública. Pero si en ninguna parte lo hacemos o solo una sola vez utilizamos las siglas, pues hay un uso inadecuado de las mismas. Uso de extranjerismos. No debemos referirnos a veces hay sustantivos o hay veces pronombres o a veces hay definiciones o hay veces un uso inadecuado de ciertas expresiones que no son propias del idioma castellano. Entonces, esto hay que excluirlo y ubicar adecuadamente los términos en función de utilizar adecuadamente el idioma en los textos normativos. ¿Qué recomendaciones generales puedo dar respecto de la técnica legislativa? Primero, claridad y precisión en el lenguaje. Es fundamental que se usen normas con un lenguaje claro para evitar confusiones en su interpretación y aplicación. Hay que redactar de forma que se garantice la coherencia interna. Las normas deben ser coherentes entre sí. Al redactar se deben evitar contradicciones, ambigüedades que puedan generar conflictos en su aplicación. Las normas deben ser concisas. Es importante que las normas en general o las leyes en particular, para dar un ejemplo, sean los más concisas posibles, evitando redundancias, la inclusión de disposiciones innecesarias que puedan dificultar su comprensión. Ejemplo, suele pasar que a veces se redactan las leyes incluyendo las razones por las cuales se lo hace. Las razones por las cuales se dicta una ley no van en el texto normativo, van en la exposición de motivos, inclusive pueden incluirse en los considerandos, pero no son parte del articulado. La estructura y organización, el texto debe estar estructurado de manera lógica y organizada, para eso tenemos las reglas de técnica legislativa, facilitando su lectura y comprensión por parte de los usuarios. Tenemos que saber adecuadamente dónde va una disposición general, dónde va una disposición transitoria, dónde va una disposición derogatoria. Tenemos que, hay veces que tenemos que incluir un texto, pero que no debe formar parte del articulado y por eso es una disposición general.
o hay normas que no tienen que pervivir en el tiempo, sino que solo durante un tiempo y por eso son disposiciones transitorias. Hay, la redacción de las disposiciones derogatorias también es fundamental. Hay veces inclusive que se utilizan disposiciones reformatorias también en los textos y se incluyen reformas de ciertos textos que a lo mejor podrían tener relación con las leyes que está aprobando el Parlamento e inclusive se han incluido disposiciones reformatorias que se suelen aprovechar este espacio de los segundos debates para incluirlas, pero que no están atadas necesariamente al texto, ya por situaciones políticas o por criterios de oportunidad política se las incluyen, pero esto está lejos de la técnica legislativa hacerlo, porque no tienen relación alguna, porque a veces inclusive no han superado el primer debate y ya se iban a incluir en el segundo debate. Entonces esto genera unos ciertos vicios que están atados a la técnica legislativa. La adaptación a la realidad social y jurídica. Las leyes deben ser adecuadas a las necesidades y realidades sociales y jurídicas del momento en que son promulgadas, evitando desfases o inconsistencias con la realidad. El respeto a los principios constitucionales y derechos fundamentales. Las leyes deben respetar los principios constitucionales y los derechos de los ciudadanos, garantizando su protección y promoción. Como les decía hace un momento, la garantía normativa de la Constitución. Y finalmente, el uso adecuado de las reglas de gramática, ortografía y sintaxis. Y para ir terminando, no me voy a tomar todo el tiempo que me sea permitido porque tengo una complicación en la garganta, pero básicamente vamos a hacer referencia a la inteligencia artificial y algunas herramientas que se están utilizando y que se ha buscado introducir en los parlamentos alrededor del mundo. Seguramente en algún momento se lo hará también en el Ecuador, pero por el momento tenemos algunas referencias. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo se ha estado discutiendo uno de los primeros reglamentos, la primera norma en el manejo de inteligencia artificial, todavía no ha sido aprobada, y aún el supuesto de que en este año llegara a aprobarse, van 2 años debatiendo, no va a entrar en vigencia inmediatamente, sino que lo hará en 2 años más. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial, pues obviamente todavía no tiene una claridad como para ser regulada, ¿no es cierto? Entonces, sin perjuicio de eso, sí hay que ver las ventajas y las bondades, sobre todo para quienes somos abogados, entre otras ramas del conocimiento, y aunque uno puede tener un cierto temor al pensar que vamos a desaparecer los abogados o que van a desaparecer ciertas profesiones, pues en la práctica lo que sí hace la inteligencia artificial, lo que sí hacen todas estas herramientas de inteligencia artificial, es ahorrarnos tiempo en aquellas actividades que inclusive podrían, si lo hacemos de la forma que hemos estado acostumbrados, pues tomarnos más tiempo del que ahora nos facilita la inteligencia artificial. Y de hecho ustedes van a ver interesantes reflexiones que inclusive las podemos sacar de espacios del YouTube y todo. Por ejemplo, recientemente la Universidad Complutense de Madrid hablaba sobre los derechos de autor en lo que dice relación con la inteligencia artificial y en este debate que aún no está cerrado ni zanjado respecto de quién tiene los derechos de autor en la inteligencia generativa. Es decir, por ejemplo, quiénes son los titulares de los derechos de autor cuando se genera una imagen en el internet, a través de la inteligencia artificial, yo que sé, Microsoft Designer o ChatGPT o todas estas herramientas de generación de inteligencia generativa, quién es el titular de los derechos de autor y o si se podría llegar a registrar algo de derechos de autor. Hay un debate que inclusive lo escuchaba recientemente, como les digo, de la Universidad Complutense de Madrid, donde se sostenía por un lado que podría registrarse respecto de quién tuvo el prompt, ¿no es cierto? El prompt va a marcar el hecho de quién podría ser titular de los derechos de autor en la inteligencia generativa. Y entonces ahí el hecho de orientarse a la especialización de ser un prompt legal, ¿no es cierto? Porque son los prompts al final del día los que dan ciertas órdenes a la inteligencia artificial. Y ya en casos extremos de que cuando la inteligencia artificial empiece a generar, cuando ya luego de ser entrenada, ¿no es cierto?, sobre la base de los prompts, empieza a generar sus propios resultados. Entonces, unos interesantes debates que como abogados sin duda no podemos estar ajenos, sobre todo en este ámbito de los derechos de autor y ya la complejidad que reviste, porque ya hay litigios en materia de inteligencia artificial respecto del uso de datos. Porque una de las ventajas que sin duda tiene la inteligencia artificial es los resultados que vamos a tener sobre la base de la data.
pero aquí habrá que tener cuidado. Hay algunas inteligencias artificiales pues que no hacen una buena reseña de las fuentes de las que se desprende las conclusiones a las que lleguen. Y no voy a hacer referencia a una en específica, pero yo personalmente he hecho algunas veces pruebas en torno a las fuentes o a las citas bibliográficas sobre la base de las cuales saca sus resultados y no son acertadas. Entonces, como abogados sí tenemos necesariamente, como por un principio ético, verificar si las conclusiones a las que se llega o las fuentes que supuestamente cita son en verdad estas. Entonces, ya entrándonos en el ámbito de la técnica legislativa, ¿cuáles son las ventajas que puede generar como unas herramientas innovadoras en el ámbito de textos normativos? Por un lado, nos puede facilitar y agilizar la evaluación del impacto de las propuestas legislativas. En el Ecuador esto es algo reciente. Como les digo, en el 2020 se hizo una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la finalidad de introducir la evaluación ex ante y la evaluación ex post. ¿Qué significa esto del impacto? En otros países como en España, cuando el Ejecutivo está elaborando un proyecto que va a ser conocido por el Congreso Español, ya manda una evaluación de impacto, es decir, cuál va a ser el impacto de las decisiones que se toman en el Parlamento si se aprueba determinado proyecto. Por ejemplo, aquí en el Ecuador no hemos hecho lo que dice relación con el análisis económico de las leyes, ¿no es cierto? Hay decisiones que se toman en el Parlamento que generan un impacto económico y ese impacto económico que se da sobre la base determinada, yo que sé, generación de tributos o la generación de ciertos pasos para la implementación de nuevos requisitos generan costos y estos costos por lo general no son asumidos por quienes son los destinatarios, sino que a veces se trasladan el costo, en la mayoría de los casos se trasladan los costos a los consumidores. Y estos son impactos que en otros países se los mide previamente antes de tomar la decisión de remitir ciertas propuestas legales. Entonces, en el Ecuador todavía nos falta hacer un análisis económico de las decisiones, ver un impacto económico de las decisiones, si bien se pueden hacer análisis y de hecho también en las reformas del año 2020, la Ley Orgánica de la Función Legislativa creó también la Unidad de Control Presupuestario con la finalidad de hacer un seguimiento a la ejecución del presupuesto. Pero en el ámbito económico, sin duda, es fundamental también hacer un análisis del impacto de las decisiones que se toman y cuánto afecta eso en la economía ecuatoriana, en la economía de los ciudadanos individualmente considerados también. Entonces, sin duda, la inteligencia artificial sí nos ayuda a generar cierta información y esto dependerá muchísimo también, como les digo, de los prompts que se utilicen en este proceso de análisis para verificar el impacto que puede generar las propuestas legislativas. Adicionalmente, nos va a permitir identificar áreas de oportunidad, nos va a permitir anticipar posibles efectos y nos va a permitir diseñar leyes más efectivas. Esto que les estoy mencionando, pues han sido análisis que se hacen ya a nivel del Congreso Español, a nivel de la Academia Española respecto de los beneficios que genera la inteligencia artificial en el proceso de elaboración de las leyes, que también nos va a permitir la simplificación del lenguaje legal. La inteligencia artificial puede simplificar textos legales complejos, facilitando la comprensión y colaboración entre legislaciones. Y eso habrá que ver cuál es nuevamente, a utilizar, cómo vamos a entrenar a la inteligencia artificial para que nos dé respuestas adecuadas. Lo que sí me parece claro, y a lo mejor ustedes ya la han utilizado, la inteligencia artificial es en la redacción. Ustedes tranquilamente, antes uno podría inclusive en el ámbito de la Asamblea Nacional, en el área de técnica legislativa, hay expertos lingüistas que dan recomendaciones empezando por el Consejo de Administración Legislativa, cuando los proyectos de ley son presentados, y luego a las comisiones respecto de cómo deberían quedar redactadas las leyes previo a aprobarse por parte de la Asamblea Nacional. Que, como yo les decía, una coma mal puesta, un punto y coma mal ubicado, un punto mal ubicado, pues cambia el sentido del texto. Oraciones no bien realizadas con sujeto, sujeto, sustantivo y predicado, en fin, todo esto de no observar estas normas de uso adecuado del idioma puede generar complejidad del texto. Pero ustedes, como les digo, seguramente han utilizado inteligencia artificial y le han dado un prompt a la inteligencia artificial en el sentido de el siguiente texto que te pongo, redáctalo siguiendo las reglas adecuadas del idioma, la sintaxis, la gramática, en fin, todas estas reglas del uso adecuado del idioma que los lingüistas conocen a perfección y van a ver cómo efectivamente la inteligencia artificial
un texto, ¿no es cierto? Nos saca un texto adecuado a las reglas del idioma. Denme un minuto, por favor, porque no sé si están escuchando alguna interferencia, porque me parece que prendieron un poco el volumen un poco alto. Pero como les decía, esta es una de las ventajas de la redacción utilizando la inteligencia artificial. Luego nos va a permitir detectar inconsistencias y ambigüedades. De la igual manera, utilizando los prompts adecuados, se va a poder verificar a través de la inteligencia artificial qué errores existen en el texto, si existen inconsistencias, si existen ambigüedades, y esto sin duda va a mejorar la calidad normativa y va a reducir la probabilidad de fallas. Y finalmente, la automatización de tareas repetitivas. Nos puede ayudar a generar tablas comparativas entre textos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos varios proyectos de ley y queremos ubicar las ideas que sean como similares o contradictorias y va a facilitar el trabajo de, por ejemplo, de un equipo de asesores a través de ciertos prompts que permitan, sobre la base de documentos en PDF, que es por lo general como se presentan los proyectos de ley o los proyectos que se estén analizando de ordenanza, ubicar contradicciones o semejanzas. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida también en el proceso de producción legislativa. Hasta ahí mi intervención, estimadas. Espero que les haya servido de utilidad esta pequeña conferencia de esta noche y quedo presto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los participantes. Agradecerle, doctora, por su valiosa participación. Tenemos dos manos levantadas. En este caso vamos a permitirles la palabra. René Carreño, para que active su micrófono, por favor. Bueno, vamos a darle la palabra a George Velázquez. Buenas noches. Lo escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias, doctora. Una inquietud, por favor, súper puntual. Eh, Usted nos ha dicho que prácticamente las leyes, pues, cuando las elabora la Asamblea Nacional, se rigen a una técnica legislativa que está acorde a la Constitución de nuestro país. Cuando se elaboran las ordenanzas, estas también tienen que guardar cierto grado de apego a esta norma, a la norma constitucional y especialmente a la norma legal. Un ejemplo, en la LOCET se establece que para ser funcionarios municipales tienen que tener cierto grado de experiencia, pero en nuestro cantón tenemos una penosa novedad que, por ejemplo, para elegir la secretaria del Cabildo, existe una ordenanza que no contempla la experiencia del funcionario. Simplemente se exige que sea de una probada rectitud, honradez y que sea una profesional capaz para ejercer el cargo. En este caso, eh, la ordenanza pues no cumple con la técnica legislativa de estar apegado, de estar trayendo preceptos de la ley para su aplicación acá en el Cantón Loja. Nosotros deberíamos de demandar la inconstitucionalidad de esta normativa o por de oficio esta normativa no tendría el valor legal suficiente para seguir existiendo y estando en vigencia en el municipio. Gracias. A ver, estimado colega, buenas noches. Gracias por su pregunta. Existen algunos mecanismos, tanto en el ordenamiento jurídico ordinario como constitucional, respecto de lo que usted me acaba de decir.
¿Qué es lo que yo haría en primer lugar? Yo intentaría una reforma, porque básicamente basta la iniciativa, el COTAD prevé la iniciativa de los concejales, del propio alcalde, para reformar textos normativos, sin perjuicio de que también la propia ciudadanía lo pueda hacer. Claro que en este caso puntual no vería que la ciudadanía sea como para mover a una iniciativa popular normativa de reforma. Pero lo cierto es que tranquilamente se podría plantear una reforma por parte de los concejales, como por del propio alcalde, y esa sería como la más fácil reforma. ¿Cuál es el argumento? El que usted misma cita, ¿no es cierto? Ese primer supuesto. Ahora, no, si es que el tema es si es que eso no es posible porque no hay la voluntad política o lo que fuera para reformar, el segundo mecanismo es la ilegalidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que nosotros planteamos la ilegalidad? A través de la acción objetiva, a través de la acción objetiva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando obviamente un texto contraviene lo establecido. Es la segunda opción. De lo que usted me dice, si hay una contradicción a lo establecido en normas de rango legal y no constitucional, pues plantear una acción de inconstitucionalidad sería infructuoso, porque obviamente contra qué norma de la Constitución podríamos contrastar. Recuerdo de lo que usted me dijo que hacía referencia exclusivamente a la LOCEP. Ahora, si es una norma, efectivamente podemos encontrar una norma constitucional, habrá que ver si es una norma concreta o si está atada a los principios generales de la administración pública. Ya habría que ver si efectivamente para la Corte Constitucional existe un supuesto por el cual habría que declarar la inconstitucionalidad específica de ese artículo. Entonces, en resumen, no es ajeno al ordenamiento jurídico a nivel del rango de los gobiernos autónomos descentralizados que existan disposiciones que sean contradictorias con lo establecido en la ley. Y no solo en este caso puntual, puede pasar en el ámbito de las competencias o inobservancias de todo el ordenamiento jurídico y no solo el COTAD, sino otras disposiciones, porque como yo les decía, las ordenanzas tienen que regresar a ver todo el ordenamiento, empezando por las normas de rango legal y obviamente regresando a ver hacia arriba la Constitución. Pero sin duda alguna existen estos mecanismos, estimado colega. Y tal vez un tema adicional antes de terminar. Y en el supuesto no consentido de que incluso la Contraloría General del Estado llegara a hacer un examen puntual a las actividades de determinado profesional que no cumple los requisitos, más allá de este caso en particular que usted ha citado, sí que la Contraloría General del Estado podría hacer observaciones al hecho de que la ordenanza contradice lo establecido en la ley. Inclusive, la falta de experiencia podría generarle a un determinado profesional, como le digo, más allá del caso en concreto que usted cita, podría llegarle a generar responsabilidades administrativas y civiles si no está preparado para el ejercicio del cargo, porque obviamente hay determinadas responsabilidades que se asumen y para las que no hacerlo adecuadamente le puede generar observaciones de la Contraloría. Inclusive podría ser que la Contraloría General del Estado realice una recomendación de reforma de la ordenanza incorporando lo establecido en la ley. Entonces, hay algunos supuestos bajo los cuales se podría enfrentar situaciones particulares como las que usted hace referencia, estimado colega. Muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos otra pregunta. Dani Carreño nos dice, ¿qué normas se han implementado para garantizar los derechos de los servidores públicos para su estabilidad laboral? Bueno, estimado colega, primero tenemos que empezar por el principio de aplicación directa de la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución establece una serie de derechos para los servidores públicos, para los trabajadores en general, y ciertos mandatos que sí, efectivamente, han sido desarrollados a nivel del rango legislativo por parte de la Asamblea Nacional. E inclusive tenemos algunos fallos por parte de la Corte Constitucional que han determinado inclusive un alcance mayor en el desarrollo de los derechos para los trabajadores y servidores públicos. Yo creo que la primera norma que hay que tomar en consideración es la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿no es cierto? En el que dice relación a todos los derechos que tienen los servidores, empezando por aquellos que están vinculados con nombramientos, que tienen la estabilidad, de forma tal que una de las garantías fundamentales para quienes tienen estabilidad dentro del sector público es que, por ejemplo, no pueden ser suspendidos de sus funciones o terminada su relación laboral sin garantizar las reglas del derecho al debido proceso consagradas en la Constitución y en la propia LOCEP y en las reglamentaciones que se deben aplicar por parte de las unidades de talento humano.
y todos los que tienen que garantizar el derecho al debido proceso en los servidores públicos. Entonces, yo creo que una de las garantías fundamentales que tienen los servidores es la estabilidad. Otra depende también mucho de la naturaleza, porque si vamos a la LOCEB, el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público también tiene ciertas excepcionalidades, por ejemplo, para la Ley de Orgánica de Educación Superior, para quienes están sujetos a las normas de la educación superior, los de la Ley Orgánica de Educación Intercultural también tienen su propia normativa, el Armadas y la Policía Nacional, que tiene el COESCOP, el Código Orgánico de Entidad de Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, dependerá de la naturaleza de las funciones que preste el servidor público para referirnos a la normativa que le regule. Pero en general, cada una de estas disposiciones de rango legal establecen una serie de normas que vienen a ser una garantía de derechos para las servidoras y servidores públicos. Em, Doctora, como no hay más preguntas de parte de los participantes, vamos a proceder a leer el siguiente certificado. La Universidad Nacional de Loja confiere el presente certificado a Livia Rivas por haber participado como conferencista en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, con la temática Nuevas Fronteras en la Técnica Legislativa, Innovación en la Creación y Aplicación Normativa, desarrollado del 23 de mayo hasta el 12 de julio de 2024, Loja 20 de junio de 2024. Firma el abogado Manuel Uchuari Jiménez, magíster, encargado de la dirección de posgrados. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta noche, estimado Ángel y Joana. Muchísimas gracias al doctor Uchori y a todos los colegas que se han quedado a escuchar esta conferencia hasta este momento. Muy amable, muchas gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias a usted. La Universidad Nacional de Loja agradece su valiosa participación en este evento. La Dirección de Posgrados y la Unidad de Educación a Distancia y en Línea agradece su valiosa participación. Y bueno, recordamos a todos los participantes que este evento ha finalizado el día de hoy y los esperamos el próximo día jueves. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte. A continuación, bueno, voy a dejar el link para que se puedan registrar en el chat.